Me alegra mucho que hayas venido. Tenemos mucho de qué hablar. Solo quiero pedirte que hablemos sin exaltarnos. No deseo que vuelvas a ponerte mal. Muy bien, lo intentaré, aunque no es fácil. Por favor. Voy a empezar por preguntarte... ¿por qué vendiste tus acciones? Tuve una razón muy poderosa. Una razón muy poderosa. ¿Y cuál es esa razón? ¿Acaso está relacionada con esa persona que es tan importante para ti? Efectivamente, así es. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Seguiré trabajando para las empresas San Román? No lo sé. Pronto se va a reunir el consejo y ellos dirán la última palabra. Pero tú puedes hacerlo. Tienes la mayoría de las acciones. Pero no lo voy a hacer. No en esta ocasión. A menos que me aclares qué hiciste con el dinero de tus acciones. No voy a decirte nada. Prefiero estar fuera de las empresas. Bueno, pues, si ese es tu deseo, se te cumplirá. ¿Me estás despidiendo? No. Te despediste tú sola al vender tus acciones. Te estás portando egoísta y cruel. ¿Por qué no me sorprende que me juzgues así? Hagamos a un lado nuestras diferencias. En estos momentos te necesito, Esteban. ¿Tú? Tú me necesitas a mí. No tengo a nadie más a quien recurrir. Sé que quieres a Leonel como un hijo y tendrás que ayudarme. Quiero saber quién le hizo llegar esas páginas del diario de Patricia. Tratándose de Leonel, sabes que puedes contar conmigo. Muy bien. Cita a todos en la casa y allá hablaremos. Antes, tú y yo siempre estábamos unidos en todo. Ahora nuestra realidad es otra. Lo que una vez nos unió ahora nos separa. Ya no nos tenemos confianza. Ni la tendremos de nuevo. ¿Qué pasa, padre? Venturina encontró esta carta de Servando. ¿Otra carta de Servando? Sí, parece ser que es el duplicado de la carta que le entregó a Esteban. Ah, no. Debo leerla ahora mismo. Servando me engañó de nuevo. En esta carta no está el nombre del asesino de Patricia. No, por favor, María. No vayas a romperla, sería un grave error. ¿Por qué no dice? Porque ahí está escrita la verdad. Eso no es posible. Yo acabo de leerla y no dice nada. Debes de leerla otra vez, pero entre líneas, María. El nombre del verdadero asesino de Patricia puede estar en esta carta, pero está en clave. Tú tienes que descifrarla. Y bien, mi querido Esteban, ¿para qué nos citaste? Quiero saber quién de ustedes tomó el diario de Patricia y le arrancó páginas. Por favor, no vamos a empezar otra vez con eso. Tengo una prueba que lo confirma. ¿Cuál prueba? Leonel recibió de forma anónima páginas de ese diario. Allí estaba escrito que Patricia no deseaba que él naciera. Fue una terrible cobardía de quien lo haya hecho. ¿Y por qué nos culpas a nosotros, Esteban? María es la que tiene el diario. Y es muy injusto que nos acuses de ese modo, porque todos los que estamos aquí presentes queremos a Leonel. ¿Y si realmente las cosas fueran como supones? ¿Qué ganaríamos? ¿Que Leonel desprecia a María? ¿Que se complique la relación de María conmigo? Eso no sucederá. Y ahora menos que nunca. Esta es la copia de la carta que Servando le dejó a Esteban. Estoy segura que aquí está escrito el nombre del verdadero asesino. El nombre de uno de ustedes. ¿Me dejarías ver esa carta, María? ¿Para qué? ¿Para destruirla como hiciste con la otra? No, Alba. Ahora no lo voy a permitir. Ay, por favor, María, ¿crees que te vamos a creer, no? Estás loca.
Eres una experta en mentir y ya te conocemos. Vaya ustedes si no me creen. Yo cumplí con avisarles. Un momento. ¿Qué es lo que pretendes, María? Lo dije muy claramente desde el primer día que nos vimos. Hacer justicia. El verdadero asesino de Patricia está entre ustedes. Y yo lo voy a descubrir. Efectivamente, María. El verdadero asesino está en esta habitación. Eres tú. Te equivocas, Demetrio. No soy yo. El nombre del asesino está en esta carta. No te creo, pero ni una sola palabra de lo que dices. Yo tampoco. Si fuera cierto que Servando dejó escrito el nombre de uno de nosotros en esa carta, ya te le hubieras echado encima. El nombre del asesino está en clave. Tengo que descifrarlo. Servando dejó en clave el nombre del asesino de Patricia. ¿Estás segura? A mí me parece que todo este teatrito que estás armando, María, no es más que un recurso barato. Intentas ingenuamente presionando para que uno de nosotros estalle. Piensen lo que quieran. Ya están avisados. Ahora voy a guardar esta carta en un lugar seguro. Y la voy a leer todas las veces que sea necesario hasta encontrar al culpable. Cuando eso suceda, lo voy a desenmascarar ante todos ustedes. Yo creo que ya basta, Esteban. No te cansas de este jueguito de María, de amenazas, de medias palabras. Tú, como todos nosotros, sabes que María fue juzgada y encontrada culpable por la muerte de Patricia. Si ya está libre, viviendo de nuevo en tu casa como tu esposa, pues ¿qué más pretende? Todo esto es absurdo, desgastante. Lo siento mucho, Demetrio. Pero vamos a escuchar a María hasta el final. Sabes que como quieras. Pero que quede claro una cosa. Que no hay más que un solo asesino. Y es María. No, Fabiola, no fui yo. El asesino de Patricia es la misma persona que estuvo en la sacristía del padre Belisario. El día que Luciano fue a visitarlo y que terminaron con su vida. María, lo aseguras como si te constara. Como si hubieras estado ahí y lo hubieras visto. Bruno tiene razón. Tus afirmaciones no tienen ningún fundamento, María. Desafortunadamente, la única pista que existía no sirvió. ¿Pista? Había una pista sobre el asesinato de Luciano. Sí. Al huir el asesino, la gabardina se atoró en la puerta, rasgándose, dejando un pedazo de tela como evidencia. ¿Y por qué no sirvió esa prueba? Era una tela común, con la que se confeccionan muchas gabardinas. Fue imposible investigar a quién pertenecía. Ay, Mari, ¿para qué nos cuentas esas cosas? De veras, me pones muy nerviosa, luego ya no puedo dormir. Me importa muy poco si te pones nerviosa o no. Todo esto es parte de la guerra que estoy librando contra ustedes. Y que empezó aquella noche cuando nos reencontramos después de 20 años. Nada me va a detener hasta encontrar al verdadero culpable. Sea quien sea. Antes que nada, quiero aceptar mi cobardía al haber mentido ante el tribunal que juzgó a María. Mentí sabiendo que María era inocente. Y por esa mentira la condené a prisión. Yo nunca vi entrar a María a la habitación de Patricia con un arma en la mano. Jamás. Esa fue mi mentira más terrible. A quien vi salir del cuarto de Patricia después de que la mataron fue a otra persona. Cuando se llevaron a María detenida a la administración del hotel. Y en el cuarto de Patricia solo estaba su cadáver. No llamó mi atención. Me asomé por el pasillo. Y fue entonces cuando vi al asesino de Patricia.